está en Argentina la cosa mientras esperamos que empieces? ¿Cómo va por ahí? Estamos en cuarentena desde marzo. Nunca Sin salimos salir de afuera. casa. Nunca. Sin salir de casa. Nunca. Ahora, el último mes y medio, más o menos, se empezaron a abrir algunas pocas cosas. Pero la mayoría de la gente está en casa trabajando home office. Y los chicos sin escuela desde marzo. Y ahora la semana que viene, de a poquito vuelven algunos grados de la escuela, pero una vez por semana. Son encuentros a volver a vincularse, nada pedagógico. Los casos están más o menos estables, pero son un poco altos, sobre todo para las posibilidades sanitarias del país. Estamos en unos entre 10.000 y 14.000 casos por día, más o menos. Y así estamos hace por lo menos 5 meses. El problema es que ahora en las grandes ciudades, bueno, en Buenos Aires y en la capital empezó a bajar un poco, pero en el país empezó a subir. Entonces es como que nunca terminó de ordenarse para ningún lado. Claro que de marzo hasta ahora son... Sí, lo silenciaron. Questa fue Zoe. Come si chiama? iPad. Scusatemi, io vado in automatico. Lo que pasa es que nunca experimentamos de marzo hasta ahora. Son un montón de meses. Por Dios. No, demasiado. Sí, a nosotros el problema es que ustedes tuvieron el verano en el medio, en el verano por ahí pudieron abrir un poco. Nosotros viajamos para todas partes. Entonces el brote nos agarró el otoño, entonces vinieron los 6 meses de frío y adentro todo el mundo. Ahora no sé qué va a pasar. En el verano se está hablando que van a permitir un poco trasladarse para el turismo y qué sé yo, porque si no va a ser un desastre económico. Pero hasta que no encuentren la vacuna me parece que la jodimos. No sé. Yo, porque no puedo volar a Sudamérica porque si no me hubiera ido al altiplano. Claro. Donde no hay nadie. En soledad decidía. Bueno, Zoe, empezamos, ¿no? Sì. Sì? Sì, sì. Buonasera a tutti. Io mi chiamo, per chi non mi conosce, io mi chiamo Lina Vergara, sono l'editore Logos Edizioni, sono stasera in compagnia di Nicolás Arispe, autore e illustratore argentino, con il quale abbiamo pubblicato svariati titoli come La madre e la morte, Il libro sacro, e adesso ultimamente l'ultima novità che presentiamo in occasione del Lucca Comics, virtuale, è L'Arbol, un libro in 3 lingue, italiano, spagnolo e in inglese. Il testo è veramente molto poco, ma un libro molto speciale che ci tengo a farvi vedere, che adesso condividerò e vi leggerò il brevissimo testo in italiano. Ci tengo a precisare che la presentazione sarà, a parte il momento della lettura e delle domande all'autore, sarà tutta in spagnolo per non dilungarci troppo con la parte della traduzione. Nicolás, che ci sta guardando, ha promesso di parlare lentamente, ¿verdad, Nicolás? Yeah. Perfecto, entiendo todo. Bien, entiende y contesta todo, ya. Allora, un attimo che... Bene. El árbol, di Nicolás Arispe. No, scusate, sono andata avanti di una pagina. Oh, che pasó? Perdón. Disguido tecnico. Come tanti altri, fu abbandonato durante la notte nella ruota degli esposti. E come era accaduto a tutti coloro che lo avevano preceduto,
Quando la ruota ebbe compiuto il giro, del suo breve passato non restò traccia. Quello divenne il giorno della sua nascita. All'inizio tutto si svolse rispettando la consuetudine, ma tanta carità sarebbe stata messa alla prova. Lo sconcerto divenne cerimonia discreta e costante. Tuttavia, proprio come tutti gli altri, anche lui fu protetto e istruito. Non era la disciplina il suo problema, neppure quando perse l'uso della parola. Era il suo corpo che cominciava a imporsi, ponendolo oltre ogni regola, perfino la più semplice. Fu comunque ammesso a ogni cerimonia. Non era nemmeno un problema di volontà il suo. Con il passare del tempo, la diversità si fece distanza e la distanza crudeltà. Infine, una sera, quell'ordine fragile si dissolse e accadde l'inevitabile. Tutti furono sorpresi nel vedere che, ferito, sanguinava ancora come un bambino. I dottori lo curarono senza credere ai loro occhi. E fu l'inizio di un interesse che si estese fino alla sofferenza. Giunse a chiedersi se stesse sognando o peggio ancora se fosse il sogno di qualcun altro. Desiderò la pace di un posto tutto suo e fuggì verso il bosco. Erano forse quelle le sue radici? Imparò ben presto che anche la libertà può essere ostile. E purtroppo, per fortuna, fu ritrovato quando ormai quasi nulla restava del bambino. Fu rinchiuso perché alla fine il suo destino era restare nascosto. Ma continuò a crescere finché la pietra non riuscì più a contenerlo. Perché chissà, probabilmente protetti dalle venature e dai rami erano sopravvissuti pensieri o forse desideri o timori che semplicemente fiorirono. E non fu più possibile tenerlo nascosto. Bene. Non so voi, però la prima volta che vidi le immagini di questo libro e lessi il testo, per me fu emozionante, perché credo che ci voglia una grande abilità grafica e poetica anche per scrivere un testo del genere. Quindi adesso vi lascio in compagnia di Nicolas, che ci racconterà la genesi di questo libro, il suo significato e tutto il resto. Bueno, soprattutto devo chiedere scuse mille a tutte per non parlare l'italiano oggi. Parlerò lo spagnolo, ma nel caso di essere possibile alcune cose in italiano. Yo el libro en su etapa inicial, este libro para mí es un buen ejemplo de cómo una idea para un libro aparece en un determinado momento y queda guardada quizás por muchos años hasta que aparece otra idea que la completa y permite el desarrollo. Hace 12 años viajamos con mi compañera a Uruguay de vacaciones y en el Museo Nacional de Uruguay, de Montevideo, la capital de Uruguay, si puedo compartir, yo encontré esta foto. Que no vemos. ¿Se ve? No, ahora hay octubre del 2000. No, sí. Estamos mostrando todas las fotos de mi familia. Un momento. Okay. Voy a compartir. A ver. Sí.
¿Esta? Ahora. ¿Sí? Sí. Bien. Yo vi esta foto y, bueno, me llamó la atención. Vi en el letrero chiquito, está aquí al costado, la descripción. Explicaba que era un aparato, un artefacto, llamado el torno de los expósitos, que servía para abandonar niños. Si alguien quería dejar a un niño que no quería cuidar, lo podía poner acá adentro, y esto gira, era recibido en el lado de adentro en instituciones, mayormente de instituciones religiosas, eran las que luego iban a cuidar a esos niños. Bueno, yo cuando vi este artefacto, inmediatamente sentí que tenía que hacer algo con esto, pero no sabía bien qué. Entonces saqué la foto y la guardé, estuvo guardada muchos años. Hasta que en un momento se fueron acumulando ideas en relación a esta imagen, sobre la historia de un niño que iba a ser abandonado, pero yo necesitaba también pensar algún problema más, porque historias de niños abandonados ya tenemos a Charles Dickens, ¿para qué vamos a escribir nosotros algo mejor? No se puede. Entonces tenía que encontrar algún problema que fuera diferente. Justamente apareció en un momento, como llegan a veces las ideas de forma extraña, la idea de un niño que fuera entre los abandonados, que tuviera un problema más todavía, un escalón más arriba. Entonces, ese escalón es lo que hoy podríamos llamar como la diferencia. Esa diferencia, a mí, apareció representada por esta transformación que tiene el niño, la cual se va volviendo un árbol que lo va tomando todo. Porque para mí el problema de la diferencia, lo que yo intenté trabajar en el libro, es el problema del toque, del impacto que sucede cuando se cruzan la naturaleza y la cultura. Creo que no hay problema mayor que ese. La naturaleza con la cultura, dijiste. Sí. De la naturaleza, la cultura es contrapelo de la naturaleza, claramente. La naturaleza, somos libres, verdaderamente libres. Esa libertad tiene un precio bastante alto en la naturaleza. La naturaleza, en algún sentido, podríamos decir, es la dictadura de lo estable. La naturaleza, el débil es débil siempre. Y el fuerte es fuerte siempre. El conejo nunca se va a comer el zorro, la naturaleza. Nosotros, en la cultura, de algún modo, rompemos esa lógica de la naturaleza. Sí. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. A mí me interesaba pensar las dos cosas en este libro. Lo que puede tener de bueno y lo que puede tener de problemático. Claro. La cultura nos permite que alguien que nace débil tenga, desde la perspectiva de la naturaleza, pueda acceder a posicionarse como los demás, como el que por naturaleza nace fuerte. ¿No? Claro. Lo que tiene la cultura para eso son las instituciones.
Las instituciones son problemáticas también, tienen muchos problemas, tienen muchas cosas muy buenas. Yo quería poner en tensión eso, en este libro. Un niño que está por fuera de lo que en ese momento la institución puede pensar. La institución donde el niño llega tiene la capacidad de pensar a un tipo de niño, determinadas características. Un niño que está por afuera de esas características se vuelve complicado para la institución. Claro, se convierte en un problema. Se convierte en un problema. A mí la tensión en el libro está dada porque hay algo de la naturaleza de ese niño que juega a favor, le juega en contra, le juega a favor. Al final del libro quizás termina jugándole a favor porque su naturaleza le da una identidad que no puede ser frenada, puede ser detenida. Y en algún punto de eso hay que hacerse cargo. Y por otro lado, así como estaba fuera de las instituciones, tal vez le iba a ir peor a ese niño. Entonces, ese equilibrio complicado yo intenté trabajar en el libro. Después de haber encontrado esta foto y de haber definido este problema, yo sentí que tenía que buscar un tiempo, un espacio temporal y un espacio físico para que la historia sucediera, ¿no? Un teatro en donde todo eso ocurriera. Entonces directamente, un poco esta foto fue la que me dio la pauta de lo que yo necesitaba, porque lo que hice fue ir al archivo de fotos de Argentina, al archivo general de la Nación, y buscar las fotos que había de los primeros hogares de niños que están, bueno, registrados con fotografía, ya principios del siglo XX. Entonces, eso me permitió encontrar una arquitectura para trabajar, tipo de vestimenta, tipo de clima, de época. También porque es, por lo menos aquí en Argentina, yo sé que Europa tiene una tradición más larga en ese sentido, pero aquí en Argentina, donde el Estado es más joven, estas instituciones empiezan a pensarse seriamente y a problematizarse a principios del siglo XX. Entonces, bueno, la sorpresa que me encontré es que la cantidad de niños abandonados es impresionante. Impresionante. Se cuentan miles. Lo contamos un poco al final del libro, en el texto, uno de los textos lo había escrito yo y el otro en el de Mirta, que también está buenísimo. Cada colectividad tenía un hogar para niños abandonados. Había un hogar francés, había un hogar italiano, había un hogar español, incluso había un hogar de la logia de los masones, los niños masones abandonados. En todos hay esta cantidad de niños impresionante. La cantidad de niños abandonados era impresionante. Entonces empecé a juntar varias fotos, y en algunas fotos me encontré también que había situaciones, por ejemplo, a ver si puedo compartir una más. Había situaciones muy increíbles también, por ejemplo, ya vamos, Desapareció.
Sí, ahí va. Esto quiero compartir, aquí. Bueno, hay un montón de situaciones, como por ejemplo esta. Los niños pobres salían con un cartel que decía colecta a favor de los niños pobres, una cosa terrible. Fabricaban unas alcancías. Yo utilicé esta idea para el libro también. Hay una de las páginas donde los niños están, yo aquí tengo mi ejemplar. Hay una página en donde los niños están, no sé si se ve bien y si no, por ahí se puede poner. Hay una página donde los niños están como bajando una escalera con unas caras en la mano. Bueno, había un momento muy importante del año en el que los chicos salían a pedir plata. Entonces, a mí me impresionó mucho que, aparte de salir a buscar la plata, los chicos fabricaban, por ejemplo, en el taller de cerámica, las alcancías. Entonces, este tipo de elementos a mí me permitían trabajar a dos caminos, uno más fantasioso, del niño que se transforma en árbol, pero con una base verosímil, una base verdadera. Y aparte, este mismo objeto es bastante increíble, que hayan puesto a los chicos a fabricar estas caras y los hayan mandado a pedir monedas a la calle, ¿no? Bueno, todo este tipo de complejidades que las instituciones tenían, yo intenté trabajarlas en el libro. Una vez que yo junté todo ese material fotográfico y algún material más bibliográfico, empecé a organizar la historia sobre estas escenas. Es una historia que por ahí, más que tener un relato fluido, es un relato organizado sobre la base de escenas, la mayoría de ellas ciertas, un poco giradas a la fantasía por mí, pero son todas escenas verdaderas, de cosas que hacían los chicos. Hay otra imagen en donde los niños están haciendo esta fila para comer. Bueno, todo esto es verdad, había una caja en el medio de los comedores, y los niños pasaban y se agarraban su pan y su vaso de leche. Desde muy chicos eran como, de algún modo, enseñados a tener esta especie de autonomía. Entonces yo voy construyendo el libro por ahí como con un sentido crítico de las instituciones. Lo que yo quiero decir es que yo estoy a favor de las instituciones, lo que sí creo es que tienen que ser todo el tiempo pensadas, vueltas a pensar. No podemos creer que si hoy fundamos una escuela, esa escuela en 30 años tiene que estar igual. Es necesario ir pensando una y otra vez. Hay el dibujo, donde yo trato de poner más en tensión todo eso, es aquel en el que en un momento el niño, este niño ya ha crecido mucho su árbol y está como ya muy complicado para ser aceptado y para poder ser incluido, se escapa en un momento del libro y se va al medio del bosque, y hay como un primer momento en donde parece que está todo bien, porque él vuelve a su esencia natural, a la naturaleza, y a donde se supone que va a estar bien. Sin embargo, tampoco, ahí lo ataca un oso, está a punto de matarlo, lo deja casi muerto. Quienes vuelven a rescatarlo son estos personajes un poco oscuros, lo vuelven a buscar al bosque, son, en definitiva, para bien o para mal, son los únicos que se preocupan por él. No, él está solo, y está
dominado por en la naturaleza, tampoco le va a ir muy bien, capaz hasta le va peor. Entonces lo van a rescatar y lo llevan de vuelta. Es como una tensión casi sin solución. Del único modo que podemos salir de ahí es, bueno, pensando constantemente encontrar las mejores posibilidades. Pero Nicolás, una pregunta, porque de todas maneras este es un tema que de una forma u otra igual aparece en varios de tus libros, esta cosa de la infancia, de la educación, de la aceptación. ¿Qué es lo que cuál es la razón por la que te sientes tan cercano al tema? ¿Qué es lo que te produce este tipo de situaciones y de realidades que ves como para llevarte a expresarlo en papel y dibujar y escribir? Bueno, por un lado, yo trabajo también como profesor, entonces estoy en contacto con la enseñanza y con instituciones que enseñan, entonces hay un montón de estos problemas que también los vivo en esta otra oficio de mi vida. Este creo que es el primer libro en donde pude claramente juntar las dos cosas. Y pensar el problema digamos, como autor de libro, pero también desde mi trayectoria o desde mi trabajo como profesor. A mí me interesa mucho, y sí, es verdad, yo en varios libros trabajo con problemas que tienen que ver con la infancia, porque me parece que la infancia es una edad problemática en sí misma, no en un sentido negativo, sino en un sentido es una edad en la que todo está en construcción. Un niño está ingresando a la cultura y a la sociedad y entonces toca todo el tiempo contra lo que ya está construido en la sociedad, y probablemente nada como un niño señala los errores, los problemas que tiene eso que está construido. Entonces yo creo que si nosotros observamos atentamente lo que pasa con un niño cuando va a la escuela, cuando juega, cuando está entre sus amigos, cuando está en familia, podemos también a la vez pensarnos mucho nosotros, como adultos, como sociedad, como cultura. Creo que hay una larga tradición de autores que se ocupan de esto. Para mí, por ahí el ejemplo más icónico es Collodi con Pinocho. Pinocho es un niño de madera, va a ser de carne y hueso cuando pueda cumplir, cuando pueda respetar normas que se le imponen desde una perspectiva social y educativa. Mientras que se va a la isla de los juguetes, mientras que está con el zorro y con el gato, mientras que desobedece, mientras que no va a la escuela, es de madera. Él no es todavía un ser humano. Como metáfora es fuertísimo lo que hace Collodi. Está al borde de ser un monstruo, Pinocho, pues es un muñeco de madera que se mueve, es una cosa así. Yo creo que veo uno acá, me desmayo el miedo, o sea, es un bicho de madera que se mueve, que no es un ser humano, produce cualquier cosa menos la ternura que se supone que produce un niño. Pinocho. A la vez, al ser de madera, no tiene como una especie de sobre sí un estigma como de insensible. O sea, la madera le podés pegar y no le duele. Digamos, la podés maltratar y bueno, madera. Entonces, me parece que Pinocho es como el ejemplo muy interesante como para trabajar desde ahí. A mí me interesa eso. En algún sentido, yo creo que no lo nombro porque sí a Pinocho, sino que en algún punto a mí me interesaba dialogar con ese libro, porque en el caso del árbol, el niño también es de madera, la diferencia es que está vivo. Pinocho está hecho con madera cortada, un muñeco que está ahí, todavía no alcanzó como el estatus de ser humano.
mí me interesaba dotar a esa madera de vida. Entonces, por eso un árbol que no para de crecer, digamos, Pinocho está ahí, estancado. Es un muñeco de madera, es una marioneta, y hasta que no haga lo que tiene que hacer, no va a ser un niño. El niño del árbol es un niño que, a pesar de todas las contenciones y las trabas que le pueda poner la rígida institución y todo, igual no lo pueden detener, él crece, sigue creciendo y sigue aumentando y sigue viéndose cada vez más un problema, y cada vez hacen falta más especialistas. Después llegan los médicos, van apareciendo cada vez más personajes y nadie lo entiende. Aparte, una vez que él alcanzó un tamaño, vuelve a crecer y se sigue expandiendo, entonces todo el tiempo genera problemas. A mí es muy interesante trabajar con la infancia como protagonista por esta razón. Ellos, porque cité al final del texto que escribimos para el libro una idea, me parece que es esa, es muy necesario, yo creo, mirar a la infancia y pensarla como un modo de entrar en un diálogo de infancia. A mí me parece muy interesante, ustedes que están ahí en Italia, todo el trabajo de Tonucci sobre la infancia, me parece que está muy bien, que yo creo que hay espacios estatales que tendrían que tener como consejeros niños, y no para hacerles caso, porque los niños son un peligro cuando proponen cosas, sino para escucharlos, ¿no? Niños y adolescentes, ver qué pasa por la cabeza, y después, bueno, adultos lo suficientemente preparados como para interpretar, entender. Y yo creo que los autores también tenemos en algún sentido un deber así. Pero esto lo compartimos muchísimos autores. Ya un autor de libros que trabaje para niños o adolescentes ya está atravesado por este problema y lo está pensando. No necesariamente porque incluya a la infancia o a un niño como protagonista de un libro. Puede ser de cualquier cosa ese libro, pero si está escribiendo un libro o haciendo un libro, pensándolo para chicos, para adolescentes, para jóvenes, bueno, esto lo está pensando, este problema, todo esto lo está pensando bien, me parece a mí. Y yo creo que también podría... un niño requiere esfuerzo. Que creo que también podría, en el momento en que, te pregunto, en el momento en que empiezas a trabajar en un libro que habla de niño, que sea para el niño o que no sea para el niño, te preguntaste, o sea, ¿qué hubiera sido de ti, niño, si te hubieran escuchado también, no? ¿No? Sí. ¿O no? Sí, tal cual. Bueno, de ese problema se está ocupando en este momento mi psicoanalista. Y bueno, no voy a volverlos locos a los lectores. Él me mandó a escribir libros, me dijo, mira, me parece que es mejor que hagas libros, y sí, yo creo que también uno hace estos libros trabajando sobre recuerdos, sobre experiencias propias. En general yo no hago, pero porque no me sale. Me sale hacer un libro para niños. Que las veces que quiero hacer un libro para niños me sale un libro para adultos, y cuando quiero hacer un libro para adultos, como que hubo un momento en donde yo borré la idea si es para un niño o es para un adulto. Sí, porque también cuáles son los libros para niños, cuáles son los para adultos. No creo que haya un límite tan tajante. Creo que el único límite es el niño, ¿no? Él decidirá qué es lo que quiere leer, qué es lo que le interesa. Tal cual. Siempre hay algún adulto, ya sean los familiares o los profesores en la escuela, que bueno, hacen de mediadores y hacen a veces un recorte o una elección que puede ser mejor o peor, bueno, no lo sabemos eso. Pero en realidad, sí, yo creo que los libros son para los lectores, punto. Y uno, digo, cualquier persona
dos dedos de frente sabe que hay libros que no son para niños porque pueden traumarlos, digo, pero en líneas generales, creo que los autores que trabajamos en este sentido, no sé si tiene mucho sentido estar pensando si hacemos libros para niños o no. Si no, bueno, hacemos estos libros y después se verá. Yo creo que este libro, El Árbol, es un libro que puede ser leído por niños, tal vez si lo lee con un adulto al lado es mejor todavía, porque es muy probable que al niño les aparezcan preguntas, le aparezcan dudas, y el adulto está bueno que esté para complicarse la cabeza a la par que el niño, para explicarle, para recibir sus preguntas y quedarse pensando. Claro. Yo creo que la lectura compartida siempre es muy poderosa. Sí. Entonces, creo que son, nuestros libros son como artefactos que trabajan en ese sentido. Sin una idea de lector específica, me parece que eso no es tan bueno. Y sí, sobre muchos recuerdos personales que se van de algún modo trabajando ahí. Claro. Trabaja de su... A mí, por ejemplo, El Árbol, la primera vez que lo vi, me recordó mucho uno de los cómics que más quise en mi infancia, que era Paracuellos, la serie de Paracuellos de Carlos Jiménez, no sé si la conoces. Es toda una serie de cómics españoles sobre eran institutos de acogida para niños en la época franquista, en blanco y negro, en tinta china, y eran historias reales y tristes algunas, otras divertidas, pero por lo general bien tristes. Y tenía un poco para mí El Árbol esa sensación detrás. Y, bueno, lo que quería preguntarte era, porque, bueno, como chilena, siempre se notan ciertas diferencias con los argentinos. Y una cosa en la que tú reflejas mucho a Argentina, que es una de las grandes cualidades, creo yo, y que hace que seas también diferente como autor, es este gran amor y pasión por lo que es la literatura. O sea, todas las veces que conversamos de un nuevo proyecto, que me hablas de un proyecto ya hecho, de todas maneras no es una idea en sí misma, sino que nace a partir de muchísimas referencias, no solo artísticas, sino que sobre todo literarias. O sea, hay grandes, por ejemplo, la primera vez que hablamos, que era para La Madre y la Muerte, lo primero que me dijiste era que tú amabas incondicionalmente, ¿cómo se llama? La Iseca. Sí. Y a partir de eso me fui fijando que en realidad en todos tus trabajos hay en la base, como ahora dices también, está Pinocchio de Collodi, ¿no? Para El Árbol. En todos tus trabajos. Entonces me gustaría que hablaras un poco de esto, porque en realidad estamos en un momento ahora en que se lee poquito. A pesar que en Europa tenemos muchas más posibilidades de encontrar libros que no en Sudamérica. Bueno, Argentina es una isla feliz, porque en Argentina hay realmente muchísima producción editorial con respecto a los otros países. Sí, Argentina tiene mucha producción editorial, ¿verdad? Es interesante pensarlo en este sentido. El mercado editorial argentino es un mercado que no es muy fuerte, pero es muy productivo. Las editoriales se endeudan, se funden y vuelven a renacer, y siempre aparece otro, y siempre están sacando libros. Es una especie de cosa que sé bien a qué se debe, pero es un mercado que se mueve mucho, un ámbito que se mueve mucho. Sí, lamento contarte que acá también se lee cada vez menos. Me parece que es un problema de escala mundial. Sí. Pero de todas maneras se lee más que en otros países. Sí, sé que sí. La verdad es que yo no tengo como mucho parámetro para comparar. Sí puedo decir que acá se lee y las editoriales hacen hasta lo imposible para seguir sacando siempre un libro más. Unos años atrás tuvimos incluso algunas políticas muy buenas de apoyo a las editoriales, y eso
una ampliación, los últimos 4 años fueron muy duros, no fueron tan buenos, y muchas editoriales quebraron. A la vez están siempre luchando también contra por ahí, monopolios, bueno, hay todos estos problemas que es en todos lados. Bueno, en mi caso, los libros son el mundo del cual yo saco ideas para trabajar, no tengo otra posibilidad, digamos. De algún modo, no puedo, a mí no me surgen las ideas y me siento a pensarlas, necesito como ir poniendo la cabeza en movimiento, leer una cosa, leer otra, comparar una cosa con otra, buscar cosas extravagantes para leer. Después por ahí sí aparece algo nuevo en la cabeza de uno, porque hay como cosas que se van acumulando, que se van sedimentando, que por ahí no están mencionadas en los libros que uno leyó, pero quedan flotando como problema. A mí, en general, los libros son un refugio, digamos. Cuando uno está medio complicado con la vida, un libro es un buen lugar para irse. Y en algún sentido, a partir de determinado momento, uno pudo empezar también a brindar sus propias historias. Yo cada libro que trabajo, primero hago un archivo, cosas que tienen que ver con el tema que me interesa trabajar. Cuando estaba trabajando en La Madre y la Muerte, bueno, tenía que ver con distintas miradas sobre la muerte, iconografía. Entonces, antes de empezar en el caso del árbol, tuvo que ver con buscar todo un material fotográfico y también de literatura relacionada con estos niños que están perdidos o abandonados. Allí en el libro mencionábamos, bueno, El Señor de las Moscas. Hay un libro muy importante acá en Argentina que se llama El Juguete Rabioso, que es sobre un adolescente también que está medio perdido en el mundo y va buscando a ver qué hace. El libro, bueno, un libro muy importante para mí, un libro de Kensaburo Oe, un escritor japonés, que se llama Arrancad de la semilla fusilada a los niños. Todos estos libros, yo no es que los leí todos ahora para el árbol, sino que uno los leí hace 10 años, otros los leí hace 3 meses, pero se van armando como líneas en donde los temas se van acumulando y ordenando y van apareciendo estos problemas y estas inquietudes. Cuando eso ya creció lo suficiente, ahí es tiempo de hacer una historia. Claro. Sí. Bueno, yo creo que ya estamos, queda poco tiempo y le daría espacio, si estás de acuerdo, a los participantes, por si te quieren hacer alguna pregunta. Roger seguro che tiene un par. Sì, claro, claro. Volevo ricordare a tutti che fino alla mezzanotte di oggi, con il codice che Logos Edizioni mette nella chat, avete la possibilità di acquistare il libro L'Arbol su libri.it con in omaggio una stampa. Se Nicolás fosse vissuto più vicino, ve l'avremmo mandato con la dedica. Siccome si tratta di un viaggio transoceanico, tra l'altro messo in difficoltà dalla questione del Covid, vi regaliamo una stampina e speriamo di vedervi nella prossima fiera con Nicolás che vi dedica le copie. Bene, se ci sono domande, le domande sì, le traduco. Io una. ¿Puedo? Sí, dale, dale. Vale. Me gustaría, Nicolás, que me explicaras un poco el por qué has escogido esos conejos, esos lobos, esas monjas sin rostro. Si es algo aleatorio o tienen un significado propio en la historia. Bueno, tienen un poco de significado. Las monjas y monjes sin rostros a mí dan cuenta, de algún modo, de una mirada que a veces tenemos impersonal de las instituciones. Como si fuera, sobre todo en este caso, en donde es una institución para niños abandonados. A mí hay algo que me interesa, que es también como jugar un poco con ciertas miradas ya establecidas sobre diversos temas. En el caso de primero,
cuando yo buscaba fotos de estos, aquí en Argentina se llamaban sistema de patronato, estos hogares para niños abandonados, la mayoría eran hogares de niños de templos católicos. Entonces, en las fotos suelen aparecer monjas o monjes, y en muchos casos no se le ven las caras, son como figuras secundarias de cuidado que están ahí atrás, no les vemos las caras, entonces a mí le da como un cierto tono temible a la institución. A mí me interesaba por ahí para fortalecer esta idea de peso a veces un poco negativo que puede tener una institución. En el caso de estas figuras me gustaba como mantener esta idea de lo impersonal. Son como figuras de cuidado, pero que está, digamos, la cara para mí en algún sentido es sinónimo del afecto. Entonces en una cara podemos darnos cuenta si esa cara está trabajando, si está con un niño, le vemos la cara a un maestro, si tiene los ojos para arriba decimos ya no lo aguanta más, pero si está con una sonrisa decimos bueno, es un maestro cariñoso. Digamos, nuestro prejuicio funciona un poco así. Después, hay más de cerca es distinto, pero la no cara genera casi como una situación donde hay un deber a cumplir, pero está separado del afecto. Estas instituciones a mí, las fotos, por lo menos que yo veía, me transmitían un poco esa cosa. En el caso de los conejos, a mí me gusta trabajar muchas veces con seres humanos zoomorfizados, con cabezas de animales, que me parece que por un lado le dan un tono de fábula, no las fábulas siempre son con animales, y por otro lado, porque también trabajan en un punto sobre algunos de nuestros prejuicios. Siempre se piensa como que el burro es tonto, el zorro ladino, no hay como una especie de tradición en las fábulas sobre los animales cumpliendo determinados roles que también son prejuicios. Sí, los han estigmatizado mucho a muchas especies por eso. Bueno, en el caso de los conejos yo trabajé por ahí a favor del estigma ese, en el sentido de que el conejo es un animal que es famoso por su capacidad de reproducirse a una velocidad impresionante, y cuando yo veía las primeras fotos, fui a buscar al archivo y en donde habían esos patios, miles de niños abandonados, lo junté con esta idea de previa que tenemos, siempre prejuiciosa, o a veces más, a veces menos cierta. Todo prejuicio siempre tiene por ahí alguna base de realidad. Los conejos como animales que no paran de reproducirse nunca. Entonces, bueno, ese problema llevado a la escala de los seres humanos, niños que nacen y nacen y nacen y nadie sabe ya qué hacer con ellos y los meten de a miles en estos lugares. Y en el caso de los lobos, bueno, recordaba una vez había un profesor que yo tenía que enseñaba en una especie de curso que hicimos hace un tiempo en mi trabajo de docente, hablaba de la violencia simbólica de un niño cuando nace, que el adulto ejerce una violencia simbólica sobre el niño. Bueno, el niño nace en el sentido de que el niño llora y el adulto interpreta, sin saber ciertamente qué llora el niño. Entonces, el niño llora y la madre le da la teta, que tome, una mamadera. Entonces el niño empieza a relacionar que ese llanto va de la mano con una llegada de alimentos, supongamos, ¿no? Citar el caso por ahí más conocido. Entonces, para mí, en el cuadro en donde hay lobas amamantando niños, también yo después pensaba por ahí inconscientemente, recapitula algo de aquello de la loba y Rómulo y Remo, tiene que ver con eso, digamos, el lobo en ese caso es el animal que está ejerciendo, por así decirlo, la violencia, ¿no? En el contexto de la naturaleza siempre es un clásico, el zorro, el lobo que se come el conejo, digamos, bueno, estas cosas. Entonces en este caso, el animal que ejerce esta violencia institucional para el ingreso a la cultura, digamos, del conejo es el lobo. Un animal que para el conejo es fuerte, lo cual puede ser protector, pero también puede ser dañino, complicado, tiene como también ese doble problema. Vale.
Ok. Después también usé lechuzas y búhos en la parte de los médicos, que es una cosa a la que suelo volver siempre. En varios libros creo que ya lo hice esto. Eso es porque como el búho y la lechuza son animales nocturnos, yo tengo la fantasía de que todos esos científicos estudian siempre de noche. Entonces, esa es una explicación un poco más banal. Sí, no, pero tiene su lógica. Tiene tu lógica. Sí. Bien. Ci sono qualcun altro vuole fare delle domande a Nicolás, che il tempo sta finendo e dovremo chiudere. No? Nessuna domanda? Bene. Allora io volevo ringraziare Nicolás per averci prestato il suo tempo, per aver fatto questo bel libro e speriamo di vederlo il prima possibile, magari ad aprile alla Fiera di Bologna, perché tra Covid e scioperi e cose varie è un anno, ¿no? Es un año más o menos que estamos postergando tu viaje a Italia. Sí, la verdad que sí, no pudimos Bolonia porque justo había empezado el coronavirus y ahora nos agarró con Luca también, así que estamos a la espera. Bene, grazie a tutti. Allora, Gabriela aveva una domanda. Ah, prego, prego. Ah, sí. ¿En qué estás trabajando, Nicolás? Y si hay algún nuevo proyecto en curso. Bueno, sí, hay uno que estamos pensando con Logos Edizioni. Es un proyecto que por el momento, después le cambiaremos el título, pero por el momento se llama... ¿Lo cuento, Lino? ¿Te parece? Sí, sí, claro que sí. Se llama Niño Perdido el libro, y es sobre otra vez nos vamos a meter con problemas del... es un niño que empieza el libro con un niño perdido en una página en blanco, y aparece un soldado, esa misma página en blanco, cuando el niño está llorando, tapándose las manos, y cuando levanta las manos ve que hay un soldado que está al lado de él. El niño le cuenta que está perdido y el soldado le ofrece llevarlo hasta la casa. Entonces caminan y se meten en el libro se va transformando en una selva, y entonces nos enteramos ahí que el niño está perdido porque acaba de atravesar una guerra, la guerra lo destruyó todo y el niño está perdido en la primera página, y el soldado también estuvo en esa guerra. Vamos a ir enterando a lo largo del libro haciendo qué. Te ofrece a llevarlo por el bosque, por la selva. En realidad es una historia que está ambientada en la selva de Paraguay. Y también aquí estamos pegaditos, en el contexto de lo que fue la guerra del Paraguay, una guerra tremenda que hubo aquí en Argentina hacia fines del siglo XIX. Dejó destruido a Paraguay, una guerra en donde Argentina, Brasil y Uruguay se enfrentaron como ejército triple contra Paraguay, destrozaron Paraguay, hicieron un desastre, una masacre espantosa. El final de la guerra, hacia el final de la guerra, Paraguay tenía un ejército en gran parte conformado por niños, porque ya no quedaban hombres para pelear, entonces un montón de niños murieron en la guerra, peleando en la guerra. Es un niño que sobrevive a eso. Entonces aparece este soldado, le viene a ofrecer ayuda, a llevarlo de vuelta hasta la casa. Y a medida que van cruzando la selva, bueno, se van dando cuenta que la guerra no estaba tan terminada del todo, y allí les van pasando una larga serie de cosas, hasta que llegan al final, y para enterarse del final van a tener que esperar a que esté el libro. Eso sí no lo podemos contar. Bueno, entonces si no hay nadie más, saludamos. ¿Alguien más? Parece que no. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y que estés bien. Saludo a la familia, saludo a Buenos Aires, y ojalá
podamos salir todos de nuevo pronto. ¿Mm? Ojalá pronto nos podamos ver en persona. Estaría muy bien. Sí, sí. Bueno, Bueno, chao, un abrazo Nicolás. grande. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao a todos.